Cleopatra VII, la última reina del antiguo Egipto, nació en el año 69 a.C. en la poderosa dinastía tolemaica, fundada por uno de los generales de Alejandro Magno. Desde pequeña, Cleopatra destacó por su inteligencia, carisma y dominio de varios idiomas, algo inusual entre los gobernantes de su época. A la edad de 18 años, Cleopatra ascendió al trono junto a su hermano Ptolomeo XIII, con quien debía gobernar en igualdad. Sin embargo, las tensiones entre ambos crecieron rápidamente, lo que desembocó en una lucha por el poder. Cleopatra, astuta y estratégica, supo ganarse el apoyo de facciones clave dentro de Egipto. Sin embargo, la llegada de Julio César a Egipto en el año 48 a.C. cambiaría su destino para siempre. Conocedora de las dinámicas políticas romanas, Cleopatra ideó un plan audaz para reunirse con César, se hizo envolver en una alfombra, y fue llevada a escondidas hasta la presencia del líder romano. Este momento legendario no solo mostró su astucia, sino que también selló una alianza personal y política con César. La relación entre ambos no solo fue romántica, sino también estratégica. Cleopatra veía en César un aliado poderoso para asegurar su trono, y estabilizar Egipto frente a las amenazas internas y externas. Bajo su reinado, Cleopatra buscó modernizar Egipto, fortalecer su economía y reafirmar su posición como una gobernante legítima y poderosa. Su inteligencia y carisma la convirtieron en una figura respetada tanto por su pueblo como por los líderes extranjeros. Frase destacada. Cleopatra no solo fue una reina, fue una estratega que entendió el poder como pocos en su tiempo. El ascenso de Cleopatra no fue solo el resultado de su linaje, sino de su ingenio político, su audacia y su capacidad para adaptarse a un mundo dominado por hombres poderosos. La relación entre Cleopatra y Julio César fue una de las alianzas más estratégicas y controvertidas de la historia antigua. No solo fue una relación amorosa, sino también un pacto político con repercusiones globales. Tras su icónico encuentro, Cleopatra y César comenzaron una relación que no solo consolidó el poder de la reina en Egipto, sino que también fortaleció los intereses de Roma en la región. Fruto de esta unión nació su hijo, Cesarión, quien fue considerado por Cleopatra como heredero legítimo de César y del trono egipcio. Durante su estancia en Egipto, César quedó fascinado por la cultura, el lujo y la majestuosidad de Alejandría. Cleopatra lo acompañó en un recorrido por el Nilo, mostrándole el esplendor y la riqueza de su reino. Sin embargo, su relación despertó la crítica en Roma. Muchos senadores veían con recelo la influencia de Cleopatra sobre César, y temían que Egipto pudiera ganar demasiado poder en la política romana. En el año 44 a.C., el asesinato de Julio César en el Senado romano fue un golpe devastador para Cleopatra. A pesar de su dolor, la reina no perdió el tiempo y rápidamente intentó asegurar el futuro de su hijo, Cesarión, como posible sucesor de César. Cleopatra regresó a Egipto con una mezcla de determinación y pragmatismo, lista para enfrentar nuevos desafíos y asegurar el legado de su dinastía. Frase destacada. Cleopatra entendió que el poder no solo se gana con espadas, sino con alianzas bien forjadas. La relación con Julio César fue más que un romance, fue un pacto de poder entre dos de las figuras más influyentes de la antigüedad, un vínculo que alteraría el curso de la historia. Tras la muerte de Julio César, el poder en Roma quedó dividido entre Marco Antonio, Octavio y Lépido, formando el segundo triunvirato. En este escenario de incertidumbre, Cleopatra vio una nueva oportunidad para asegurar su posición y la independencia de Egipto. El encuentro entre Cleopatra y Marco Antonio ocurrió en el año 41 a.C., cuando Antonio convocó a Cleopatra para discutir alianzas. En un gesto que reflejaba su carácter audaz, Cleopatra llegó a la reunión a bordo de una majestuosa barcaza dorada, vestida como la diosa Afrodita, con perfumes que perfumaban el aire y sedas que ondeaban con el viento. Marco Antonio quedó fascinado por su carisma, inteligencia y presencia dominante. Pronto, su relación pasó de lo político a lo personal, y se convirtió en una de las historias de amor más legendarias de la antigüedad. Cleopatra y Antonio no solo compartían pasión, sino también una visión estratégica común. Juntos, formaron una alianza que buscaba desafiar el creciente poder de Octavio en Roma. Antonio pasó largas temporadas en Egipto, donde disfrutaba del lujo de Alejandría, y participaba activamente en las decisiones políticas del reino. Fruto de su unión, nacieron 3 hijos, Alejandro Helios,
Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. Sin embargo, la relación entre Cleopatra y Marco Antonio generó desconfianza y rechazo en Roma, donde Octavio los presentó como una amenaza para la estabilidad del imperio. En el año 31 a.C., las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra enfrentaron al ejército de Octavio en la batalla de Accio. A pesar de su valentía, fueron derrotados. Antonio, sintiéndose traicionado y sin salida, decidió quitarse la vida. Cleopatra, por su parte, fue capturada, pero no se rendiría fácilmente. Frase destacada. El poder y el amor son fuerzas que pocas veces conviven en armonía. La historia de Cleopatra y Marco Antonio fue un torbellino de pasión, ambición y tragedia, que culminaría en uno de los finales más dramáticos de la antigüedad. La derrota en la batalla de Accio marcó el principio del fin para Cleopatra. Con Marco Antonio muerto y Egipto debilitado, Cleopatra enfrentaba ahora al hombre más poderoso de Roma, Octavio Augusto. Cleopatra intentó negociar con Octavio para preservar la independencia de Egipto y garantizar un futuro para sus hijos. Sin embargo, Octavio tenía otros planes. Buscaba llevar a Cleopatra como prisionera a Roma para exhibirla como un trofeo en su desfile triunfal. Al darse cuenta de que no podría mantener su trono ni proteger a su familia, Cleopatra tomó una decisión que quedaría grabada en la historia. Según la leyenda, la reina se quitó la vida el 12 de agosto del año 30 a.C., posiblemente por el veneno de un áspid, una serpiente venenosa. La muerte de Cleopatra simbolizó el fin de la dinastía tolemaica, y el comienzo de Egipto como provincia del Imperio Romano. Octavio aseguró su control sobre Egipto, convirtiéndolo en una de las regiones más ricas de su imperio. La imagen de Cleopatra fue distorsionada en la propaganda romana. Fue presentada como una seductora peligrosa y manipuladora, más que como la líder inteligente y estratega que realmente era. Sin embargo, a lo largo de los siglos, su figura ha sido reinterpretada, revelando a una mujer audaz que desafió su destino en un mundo dominado por hombres poderosos. Frase destacada. Prefiero morir como reina que vivir como prisionera. La caída de Cleopatra no fue solo el final de una reina, sino el ocaso de una era gloriosa para Egipto, un capítulo que cerró el libro del antiguo Egipto independiente. Cleopatra VII no fue simplemente la última reina de Egipto, fue un símbolo de poder, inteligencia y resiliencia. Su legado ha perdurado a lo largo de los siglos, trascendiendo las narrativas políticas de su tiempo. Cleopatra fue mucho más que una figura romántica en la historia. Fue una estratega brillante, una diplomática astuta y una líder que supo usar su carisma y su inteligencia para proteger a su pueblo y su reino. Su capacidad para manejar alianzas con dos de los hombres más poderosos de Roma, Julio César y Marco Antonio, demuestra su visión política y su capacidad para enfrentar las crisis con determinación. Cleopatra también fue una patrona de las artes y la ciencia. Alejandría, bajo su gobierno, siguió siendo un centro cultural y académico de renombre mundial, con la gran biblioteca de Alejandría como símbolo de conocimiento y aprendizaje. Su figura ha sido fuente inagotable de inspiración en la literatura, el cine, el teatro y el arte. Cleopatra representa la fusión entre el poder y la belleza, la estrategia y la pasión, la política y el amor. Incluso hoy, Cleopatra sigue siendo un símbolo de liderazgo femenino, fuerza y resistencia. Su historia nos recuerda que el poder no solo reside en la fuerza bruta, sino también en la inteligencia, el carisma y la astucia estratégica. Frase destacada. Cleopatra no solo fue la última reina de Egipto, fue el espíritu indomable de una era que nunca será olvidada. El legado de Cleopatra sigue vivo, no solo en los libros de historia, sino también en cada representación de una mujer que desafía las expectativas y toma el control de su destino.